Ir silenciando los móviles. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo a los Viernes Culturales de la Falange. Hoy tenemos un conferenciante que ha venido desde Castellón pasando por Cuenca. Es camarada, Cesario Jarabo Jordán. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Él humildemente se pone que es aficionado a la historia y la filosofía. No es cierto. Es un filósofo y es un historiador de la historia, por lo tanto, sabemos de qué nos puede hablar. Tiene varias publicaciones, entre ellas muy entrañables para nosotros: El campamento del Frente de Juventudes, El aprendiz de Quijote, El primer insurgente, que es uno de los libros que ahora nos va a hablar aquí, y varios sobre asuntos de los moros, de la morisma en España, las alpujarras, y otros bastante más profundos en la antigüedad, como pueden ser los cátaros y los arrianos, que son algunos asuntos muy interesantes que yo creo que algún día tendrías que venir a hablarnos un poco de ello, para que sepa la gente que Cataluña se llama así por los cátaros, eso para que se enteren los separatistas. Y bueno, ha dado bastantes conferencias en varios puntos de España y hoy tenemos la fortuna de tenerle aquí con nosotros. Antes de que empiece a poner la exposición, porque el título de la conferencia no es sobre el libro, es ¿el Islam contra la Hispanidad o la Hispanidad contra el Islam? Porque hemos tenido ahí un pequeño ajuste de frase, pero bueno, da igual, son dos términos antagónicos que lógicamente en nuestra historia estamos muy orgullosos de ser como somos gracias al triunfo de la Hispanidad, que entre otras cosas lleva la cristiandad, la catolicidad en nuestro caso. Antes de pasar y darte rienda suelta, digamos, en la conferencia, háblanos un poco de tus 3 libros que has traído aquí, que luego se venden y os animo a que los compréis. Bueno, yo quería haber traído el de los campamentos del Frente de Juventudes porque es, entre otras cosas, muy entrañable para mí. Lo que pasa que, pues los vendí todos, no tengo ninguno. Y entonces no he hecho una nueva edición, porque siempre le toca a uno hacer los pagos y luego recuperas o no. Y entonces, bueno, pues he traído uno que me trajo una serie de problemas interesantes con el Ayuntamiento de Castellón. Hasta hicieron un pleno para hablar de mí por este libro. Pero en fin, no vengo a hablar de él. Y luego he traído otro que hicimos en mi pueblo, pues varios autores, allí aficionadillos, y yo pues aquí participo, una décima parte, digamos. Y el primer capítulo de un trabajo que lo tengo terminado es una relación histórica basada en mi vida, pero en fin, que va en definitiva desde el año 53 hasta el año 2017, cuando me condenan a suicidio por interés social. Pues bueno, de eso no lo hablo porque solamente es el primer capítulo, solamente adelanto para cuando se me ocurra publicarlo, pues que ya la gente sepa de qué va. Y luego unas frases, 100 frases, nada, pensamientos, dice, por ejemplo, dice: es evidente que sus majestades los Reyes Magos arrastran multitudes a despecho del ateo y extranjero payaso sin gracia vestido de rojo, impuesto por todos los medios al servicio del ateísmo imperante. Y se acaba ahí, no sigo, o sea, sencillamente es un pensamiento, y como eso, pues bueno, pues hasta 100. Esa frase es una defensa de la cultura española frente al ateísmo y frente al gordo de la Coca-Cola, claro. Y luego, bueno, pues el primero de los insurgentes, que es lo que he venido hoy a hablar, del primero de los insurgentes, que es un trabajo que hice pues hace 30 años. Mi mujer es de Granada, y yo iba a Granada y me paseaba por las librerías, que era algo que más me gustaba, aparte de ir por toda Granada, que merece la pena, pues me metía por las librerías y encontré unos trabajos sobre Omar Ben Hafsun. Lo cojo, me lo leí, impresionante. Estamos hablando de un caudillo hispánico, de la importancia del Cid Campeador, que desarrolló su actividad en el siglo IX. ¿Cómo sucedió? Pues bueno, resulta que los árabes invadieron España en el año 711, ya lo habían intentado 10 años antes, durante el reinado de Bamba, pero Bamba supo parar los pies, aunque luego lo defenestraron, ¿no? Pero bueno, el caso es que llegaron los árabes en el 711 y nos han dicho, nos intentan decir por muchos ámbitos, que la convivencia que había en esa España sometida al imperio musulmán era de una convivencia idílica, fabulosa, que todas las 3 culturas... Bueno, esto es mentira. Lo cierto es que al haber conquistado toda la península por pactos,
pequeñísimas batallas, o sea, entre ellas la del Guadalete, que tampoco se sabe si exactamente fue en Guadalete, pero bueno, existió la del Guadalete, existieron algunas otras batallas de menor importancia. Con lo cual los árabes lo que hicieron fue que conquistaron España por pactos. Por ejemplo, en la zona de Murcia había Murcia-Alicante, un territorio que se llamaba, era conocido por los árabes como Todmir, porque era lo que estaba bajo el poder del conde Teodomiro, que era un hispanogodo, que era el gobernador de ahí. Y entonces ese territorio, por ejemplo, pues fue conquistado por pacto. En ese territorio se tocaban las campanas, en ese territorio la gente iba a misa, en ese territorio la vida del cristiano era normal, bajo poder árabe, pero normal, solamente tenían que pagar las parias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue sucediendo en diversos territorios a lo largo de toda España. Pero, ¿qué sucedió cuando en el 721 sufren la derrota que sufren en Covadonga y sufren la derrota en Poitiers? Pues que resulta que todas esas tribus salvajes que habían venido de África se encontraban que no tenían posibilidad de saqueo, porque en definitiva todo el territorio había sido conquistado por pacto. No podían esquilmar a la gente. Bueno, en ese momento la verdad es que todos esos pactos empezaron a desentenderse. Teodomiro murió y al morir Teodomiro fue incorporado en su totalidad el territorio al poder musulmán y se acabaron todos los plácemes. Y en ese sentido fue en toda España. Solamente se salvó de una manera bastante peculiar Toledo, que nunca... O sea, no podemos decir que Toledo haya sido durante el imperio musulmán, durante el dominio musulmán, territorio musulmán. O sea, prácticamente los movimientos que había en Toledo nos hacen creer que fue independiente en la mayoría del tiempo. Pero bueno, el caso es que en esa convivencia idílica de la cual nos dicen que se vivía en el mundo musulmán, solamente nos tenemos que remitir al Corán. O sea, en el Corán nos dice que hay que alejarse de los cristianos, a los cuales no se les debe pedir luz ni lumbre, con los cuales solamente hay que tener trato cuando se está en inferioridad de condiciones, pero que cuando está en superioridad de condiciones hay que someterlos. Esa es la realidad que se estuvo viviendo en España durante la dominación musulmana. Fusión de razas. La fusión de razas existió efectivamente. O sea, existió. Ahí tenemos a Abderramán II, por ejemplo, pues que era hijo de una princesa cristiana. Pero era rubio, o sea, y el mismo Almanzor era medio español, incluso su hijo se llamaba Sancho, conocido como Sanchuelo. O sea, la realidad es que lógicamente alguna relación hubo, pero en lo que se puede hablar de fusión cultural, fusión íntegra como nación, de eso nada de nada. O sea, estábamos hablando de la España y estábamos hablando de la anti-España. O sea, a mí no me cabe duda de que el musulmán representaba la anti-España y el invasor. O sea, y yo cuando hablo de España en estas épocas, hablo de la España, la que estaba por los reinos y condados cristianos, y la España dominada. El culto, como digo, en principio fue respetado, hasta que dejó de ser respetado. Primero empezaron a ponerse una serie de impuestos por el mero hecho de ser cristiano. Luego eso provocó varias cosas. Provocó, por una parte, el exilio multitudinario de personas que fueron emigrando de sur a norte y que fueron ocupando toda la cornisa cantábrica y todos los Pirineos, o sea, y hasta la Septimania, ¿no? Todo eso estuvo incrementado permanentemente por personas que huían de la España musulmana. Hasta el extremo que en Asturias, por ejemplo, llegaron a cultivarse las cumbres de las montañas, una situación que eso no ha vuelto a suceder en la historia. Cultivarse las cumbres de los picos de Europa o cultivarse todas aquellas cumbres, pues es la verdad, hay que tener ganas de cultivar, lo que tenían ganas era de comer. En Oviedo había más obispos que en Roma, o sea, todos los obispos que no sucumbían, porque por ejemplo Oppas, Elipando, en fin, o sea, tenemos una serie de personajes históricos lamentables en la historia de España que eran obispos
y que se sometieron al poder musulmán, esta gente se sometió, como digo, pero había otros que lo que hacían era que huían. ¿Y dónde huían? Pues a Oviedo. Y entonces en Oviedo había una corte de arzobispal impresionante. O sea, había más obispos que en Roma, como digo. Bueno, es el caso que a todo esto pues empezó la Reconquista. Tenemos que la Reconquista empieza, como digo, 10 años después de haber invadido los musulmanes. ¿Y qué sucede? ¿Por qué esa etapa de tranquilidad durante esos 10 años? Ahí hay mucha tela que cortar. Yo tengo mi teoría. O sea, Pelayo lo que sucedió fue que se quedó en Córdoba. Eso no es teoría mía, eso es real, ¿eh? O sea, Pelayo se quedó en Córdoba y estaba apoyando, digamos, la corte de la mujer de Rodrigo. Que la mujer de Rodrigo se casó con el hijo de Táric. Y ese hijo de Táric fue cristianizado. Y bueno, yo quiero creer que, por lo que he ido mirando por ahí y tal, que había la posibilidad de que se quisiese independizar del poder musulmán y, cristianizado, revivir en él la monarquía visigoda. Fue descubierto, fue asesinado. Y es entonces cuando Pelayo se va a su feudo, porque en definitiva Pelayo lo que era un general que tenía sus tierras en Asturias, y se retiró allí. Estuvo peleando incluso solo y buscando gente, hasta que el poder que le dio pues significó que paró el empuje musulmán, y hasta incluso que les derrotó en Covadonga. Pero la batalla de Covadonga, pues bueno, pues tiene su importancia histórica, pero no fue mucho más allá. O sea, Pelayo no hizo mucho más. Fabila, pues bueno, pues tampoco estaba, digamos, muy romanizado, por ejemplo. Ahí se encuentran principios de cultos extraños en su tumba. En fin, la cristianización e hispanización llega definitivamente ya con Alfonso I, que Alfonso I además le da un empuje importante a la Reconquista, y se hace un reino que llega desde Galicia hasta Baskonia. O sea, conquista Lugo, Braga, Coimbra, y crea un desierto estratégico. Este tema del desierto estratégico es una cuestión muy interesante, porque fue descubierto por Claudio Sánchez Albornoz la existencia de ese desierto estratégico, y lo que significaba era que ¿por qué se hacía ese desierto estratégico? Porque resulta que las tropas que invadían y las aceifas las enviaban cada año, como mínimo una vez, los moros contra los reinos hispánicos. Pues esas tropas vivían de lo que había en el terreno. Entonces, claro, si había granjas, si había tierras labradas, si había árboles, pues claro, vivían de esos árboles. Si había animales, vivían de esos animales. Y la solución era crear un desierto en el cual no tuviese posibilidad de comer absolutamente nada. Y ese desierto estratégico, en principio, fue el primero, no fue el único. Ese desierto estratégico fue Alfonso I el primero que lo hizo. ¿Qué sucedía? Pues que entonces, como hemos dicho hace un momento, la gente, con la situación que estaban viviendo bajo el sometimiento musulmán, que empezaron a sufrir una serie de persecuciones terribles. O sea, los hijos de las blancas eran los españoles. Pues los hijos de las blancas eran perseguidos, eran cosidos a impuestos cada vez superiores. Lo que hacía esa gente era que se iba al norte, se iba a Asturias, y ocupaba, como digo, pues hasta los cerros, ¿no?
Mientras tanto, en Al-Ándalus, ¿qué estaba sucediendo? Que claro, estaban por un lado los sirios, estaban los bereberes por otro, estaban los árabes por otro, y entre ellos se estaban creando una serie de guerras civiles precisamente por esa rapiña que no acababan de satisfacer sus ambiciones. Llega el año 758 y con él llega Abderramán. Y cuando llega Abderramán resulta que el avance cristiano, es que es una pena no tener las diapositivas porque efectivamente es bastante gráfico, porque como se ve cómo va el avance cristiano, va el avance español sobre el territorio. El avance en el 758, cuando llega Abderramán, ya ha ocupado León, Zamora, Palencia y Pamplona. O sea, ya tiene un territorio bastante importante, o sea, han pasado 47 años de la invasión. Bueno, con toda esta situación de los enfrentamientos entre los moros, se aprieta en cuestión de impuestos siempre a los españoles, los altercados por otra parte, y como consecuencia de esto se suceden. Llega el año 805 y en el año 805 empieza a suceder una serie de altercados en Córdoba sumamente sangrientos. Aquí en esta época los moros empiezan a asesinar a la gente porque ya les prohíben directamente el culto cristiano. O sea, bueno, ya me he pasado, sí lo seguían haciendo, pero por ejemplo no podían tocar las campanas, las iglesias tenían que estar abiertas siempre para el uso de cualquier musulmán, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con esa persecución que directamente estaba padeciendo, pues bueno, se produce una serie de altercados, pero una serie de altercados que duran 9 años, desde el 805 al 814, hay una sucesión de altercados muy importantes. Una serie de ejecuciones también muy importantes. Y como consecuencia, un exilio. Un exilio que se sigue produciendo siempre sur-norte. Sobre este aspecto, el aspecto de los mozárabes, hay unos estudios importantísimos hechos en el siglo XIX que claro, que en principio se extrañan que en un momento determinado desaparece la cultura mozárabe. No hay nada. ¿Cómo es que desaparecen los mozárabes? Como en su momento desaparecen los visigodos. En su momento desaparecen los visigodos porque los visigodos son acusados de todo lo que había pasado en España. Y entonces les da vergüenza decir que son visigodos y desaparecen. Pero en la parte de León acaban yendo muchos visigodos y se asientan allí, ¿no? Pues con los mozárabes lo que sucede, pues bueno, es que van emigrando. Y bueno, no son otra raza, no son otra etnia, no son otra no sé qué, son españoles. ¿Y qué sucede? ¿Por qué desaparece el mozárabe? Porque se ha ido de Al-Ándalus. Y al irse de Al-Ándalus desaparece el nombre de mozárabe, desaparece la actuación mozárabe, porque es que resulta que se han integrado con los suyos. Esa es la única solución. Lo único que ha sucedido ahí es que cuando ya no hay mozárabes, pues no hay mozárabes. El caso es que en esta época situémonos en el siglo IX, a principios del siglo IX, el gran exilio y la multitud de ejecuciones. En ese momento sucede un hecho terrorífico. O sea, en Toledo siempre fue la espina que tuvo clavada Córdoba, que no podían con ellos. Pero en esos momentos lo que hicieron fue que se levantaron contra Córdoba y largaron un ejército que fue vencido, fue machacado, fue masacrado. Hacían lo que hacían siempre después de esas batallas, cortaron la cabeza a todos los combatientes, la amontonaban y encima se subía un muyaidín a rezar a Alá. Pues bueno, después de eso, no conformes con lo que habían, con esa masacre, llegan a Toledo, llega Abderramán II, que tenía entonces creo que unos 15 años. Llega Abderramán II a Toledo y habían acabado de hacer el Alcázar. Que el Alcázar también fue eso precisamente porque es que no podían controlar a Toledo. Llega Abderramán al Alcázar y invita a las élites mozárabes de Toledo.
y cuando llegan pero no salen. O sea, van entrando en el Alcázar, y en la plaza de dentro del Alcázar lo que hacen es que había allí una serie de verdugos con unas cimitarras y les cortaban a todos la cabeza conforme llegaban. Las crónicas hablan de barbaridades, unas cifras que son literalmente imposibles, pero bueno, también eso es un arma de guerra de los propios musulmanes, o sea, para amedrentar a quien se quisiese levantar, ¿no? Hablan de 7.000 muertos, bueno, no serían 7.000, serían 200, no lo sé. Pero el caso es que hicieron una gran matanza en Toledo, conocido como el día de la fosa de Toledo, hasta que la gente dijo, ¿cómo es posible que aquí entra la gente y no sale? Y entonces se alborotaron y es cuando se paró la matanza. Bueno, en todo eso tenemos una Al-Ándalus absolutamente convulsa en todos los campos, porque los españoles, los mozárabes, estaban en ebullición. Hasta el punto que en el año 813, estamos hablando entre el año 805 y 814, bueno, pues en el año 813 se produce la revuelta del Arrabal en Córdoba, donde allí, bueno, pues no solamente los mozárabes, sino los conversos al Islam estaban luchando. Lo que pasa es que no se ponían de acuerdo, ¿no? No se ponían de acuerdo y cada uno iba un poco a su bola. El caso es que increpaban a Alacam, que era el emir, y Alacam, borracho, sal a rezar. Y borracho en el Islam pues es doblemente insulto, porque es que resulta que el alcohol está prohibido. Entonces era un doble insulto, digamos, a Alacam. También en esos momentos se produce la revuelta en Mérida, que, bueno, en Mérida estuvo independiente desde el año 817 hasta el año 823, fue una república independiente, o sea, se enfrentaron, vencieron y tenían el apoyo de Ludovico Pío, que Ludovico Pío lo que les dijo al final, que ya que no los podía defender, que se fuesen a la Galia, ¿no? No se fueron, ahí acabaron otra vez dominados por Alacam. Mientras tanto, en todo esto, ¿qué sucede? La jerarquía eclesiástica, ¿qué hacía? Pues bueno, mejor casi que ni hablemos de ello. O sea, porque me resulta tan cercano lo que está pasando hoy en día, que bueno, al menos tenían un papa que no decía barbaridades. Pero fuera del papa que no decía barbaridades, pues tenemos a Saulo, obispo de Córdoba, que con una connivencia absoluta con el invasor estaba acusando a los propios mártires que estaban siendo asesinados en Córdoba, estaba acusándolos o sea, que eran los culpables de ser masacrados. Bueno, en toda esta situación tan convulsa que había en la pacífica Al-Ándalus, llega el año 844 en que nace Omar Ben Hafsun. Bueno, y Omar Ben Hafsun, ¿quién es Omar Ben Hafsun? Omar Ben Hafsun es un descendiente de un comes hispano-romano, que bueno, que cuando llegaron los moros, sus antepasados se habían convertido al Islam, y sencillamente para salvar la piel, pero eran católicos ocultos. Y entonces Omar Ben Hafsun estuvo educado en una cultura cristiana. Su madre murió al nacer él, pero fue su padre el que lo educó, y lo educó pues cristianamente, pero con la prudencia de que no se fuese conocido, porque es que lo podrían masacrar. ¿Y por qué Hafsun? ¿Qué es Hafsun? Hafsun, por lo visto, en el idioma árabe, o sea, el nombre es Hafs. O sea, Omar Ben Hafs es Omar, hijo de Hafs. ¿Y por qué no Hafs, sino Hafsun? Porque, por lo visto, Hafsun era una bellísima persona que ayudaba a todo el mundo, y entonces tenía una gran... estaba muy bien considerado dentro de la sociedad de Córdoba de aquel entonces.
Diréis, ¿se contradice con lo otro? Se contradicen según qué cosas, porque efectivamente pues, puede estar muy bien visto mientras pases por el aro. El caso es que Omar Ben Hafsun era un niño revoltoso. En el 850, Omar Ben Hafsun, contando 6 años, pues en el 850 hay unas nuevas persecuciones en Córdoba, con un martirologio espectacular, y con Saulo defendiendo al emir, y por contra pues tenemos a cristianos como obispos como Recafredo, metropolitano de la Bética. Perdón, este también era de la orden del emir. Recafredo, que era metropolitano de la Bética, estaba en una connivencia permanente con el emir. En ese momento, además, salen las herejías casianista y jovianista, que hicieron un gran daño en el seno de los cristianos, porque estaban intentando ligar el Islam con el cristianismo, ¿no? Que era en definitiva lo que venían haciendo ya incluso desde antes de la invasión los dirigentes, algunos obispos, entre ellos Don Oppas, entre ellos Oppas, estaban haciéndolo ya desde hacía tiempo. Pues estas herejías casianista y jovianista pues se desarrollaron en ese momento. Y contra ellas, ahora sí, había unos grandes pensadores, como San Eulogio, que al final acabó siendo un mártir. Fue siendo asesinado, Espiraindeo, Álvaro Paulo. Estos estaban dando ánimos a la población, estaban dando ánimos a los cristianos de que, bueno, pues que dijesen lo que eran, que lo que tenían que hacer era eso, pues decir públicamente que eran cristianos y decir públicamente pues que el cristianismo era la religión de verdad, etcétera, 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 etcétera. Eso les costó la vida a muchos. Les costó la vida a muchos, a los que no se pudieron al final huir nuevamente. Nuevamente hubo otro gran exilio al norte, ¿no? Otro gran exilio al norte de todos esos mozárabes que estamos diciendo que en un principio hay historia mozárabe y luego desaparece. Pues bueno, pues ahora seguía existiendo, pero esos mozárabes iban revertiendo al norte. Bueno, en esta situación los niños, bueno, pues todos los niños están viviendo ahí y todos hemos sido niños y todos hemos visto, todos tenemos nietos o tenemos hijos y vemos lo que hacen. Y en esa ocasión Omar lo que hizo fue, en una gran pelea que tuvo con otros niños musulmanes, pues prácticamente lo exilió su padre, pero prácticamente fue obligado a que exiliase al niño, que tenía 8 años, y se fue con él a Bobastro, que era donde tenían sus posesiones. Bueno, estamos hablando de una serie de años y estamos hablando situémonos, estamos hablando de la mitad del siglo IX. En el año 852 muere Abderramán II y Mohamed I sube al trono. ¿Qué hace Mohamed I? Pues bueno, seguir persiguiendo a los cristianos y demoler templos. Bien, cuando la cosa ya se calma un poco, la cosa ya parece que ya han terminado de perseguir a la gente, en el año 857, Omar vuelve a Córdoba. Omar vuelve a Córdoba y bueno, lo que estaba esa tranquilidad que se veía, estaba ocultando algo más profundo. Y es que la gente seguía en un hervidero que los niños lo estaban viviendo. Omar ya, cuando en 857 tenía 13 años, pues resulta que los niños con los cuales se había estado peleando anteriormente se habían calmado, y llega un momento en el que en nuevos enfrentamientos se plantean nuevos enfrentamientos entre unos niños y otros. Pero estos enfrentamientos ya estamos hablando de chavales de 14 años. Y bueno, estamos hablando del siglo IX. Y estamos hablando de un mundo árabe. O sea, son tres cosas que son por sí explosivas, pues juntas mucho más explosivas. Bueno, se tiene un enfrentamiento con arma blanca y acaba matando
acaba matando a un musulmán. Bueno, el padre de Omar nuevamente coge y se lo lleva otra vez a Bobastro. Y en Bobastro, ya el chaval con 14, 15, 16 años, y además con la ayuda de su tío, que era un potentado de la zona, el tío lo que hace es que organiza una banda de bandoleros. Organiza una banda de bandoleros y conquista Parauta, conquista Coín, conquista Álora, conquista. No es una cosa que diga, no, es que los tenía dominados. Y hasta el extremo que, bueno, el emir lo que hace es que le envía un ejército. O sea, envía un ejército contra unos bandoleros. Pero es que resulta que los bandoleros vencen al ejército. Bueno, eso significa que el emir entonces ya sí que pone toda la carne en el asador. Ese año no hay aceifas contra los reinos del norte, contra los reinos hispánicos. Ese año no hay aceifas, porque esa aceifa se dirige contra Omar, que acaba siendo vencido, tiene una gran mortandad entre su gente, y él, con 22 años, acaba huyendo a África sencillamente para salvar la vida. Con todas estas situaciones, ¿qué pasa en el norte? Que el desierto estratégico primero se lo han comido. Alfonso III toma Oporto, toma Braga, toma Coimbra, toma Viseu. Y el desierto estratégico que había puesto ahí bajo los montes de Asturias lo alarga hasta Mérida. El asunto tiene importancia. No estamos hablando aquí de un bandolero que hace no sé qué. No, aquí estamos hablando de una persona que con su actuación está provocando que Alfonso III haga todo eso, porque Alfonso III se ha liberado de las aceifas que anualmente les estaban enviando los moros. Bueno, eso por una parte Alfonso III, pero es que por otra parte tenemos lo que es conocido como marca hispánica, cuidado, o sea, es conocido como marca hispánica desde el siglo XIX, porque hasta entonces no era conocido como marca hispánica, sino eran los condados de los Pirineos, unos condados que estaban supeditados a los galos, y a los francos, y se acabó. El tema de la marca hispánica es una cuestión de nacionalismo francés del siglo XIX que le dieron ese nombre, pero anteriormente no se conocía como tal. Bueno, el caso es que, volviendo a mediados, a la segunda mitad del siglo IX, bueno, tenemos que Alfonso III, como digo, ha llegado hasta Viseu, ha hecho ese desierto estratégico, pero es que, como a la vez que Omar Ben Hafsun había otros movimientos que o estaban directamente movidos por él o eran cercanos a él, pues bueno, en Badajoz, Ben Marwan, que era otro revolucionario que actuó contra los moros, pues fundó Badajoz. O sea, no estamos hablando de una revuelta, o sea, funda una ciudad. Fundar una ciudad no lo hace cualquiera. Bueno, pues Ben Marwan fundó Badajoz con el apoyo de Alfonso III. Bueno, en ese momento, como digo, Omar está en África, pero ya vuelve, pues 7 años después, ya en el año 873, ya con 29 años, vuelve y se instala nuevamente en Bobastro. O sea, él hace de Bobastro su capital, y ahí... Perdón un momento, vamos a aclarar que a lo mejor Bobastro es en la serranía de Ronda el núcleo más importante que había entonces, que es la Ronda actual, porque veo un poco de caras de extrañeza. Sí, perdón, o sea, Bobastro se cree que es Ronda, tampoco se tiene la ciencia cierta, el núcleo más importante. Sí. Bueno, se instala en Bobastro y en el año 874 conquista Colmenar, conquista Álora, conquista Coín, conquista Archidona, y las aceifas que Córdoba mandaba contra los reinos del norte no se producen. Bueno, Mohamed I lo tiene muy mal. Mohamed I lo tiene muy mal y manda aceifas contra Omar, que son rechazadas. Pero llega un momento en que echa toda la carne en el asador otra vez y deja a Omar metido en Bobastro. Las tropas árabes lo rodean, pero no pueden hacerle nada. Es imposible. O sea, los farallones que hay allí
sea, imposible, imposible, no podían con él. Pero ¿qué sucede? Que, claro, también Omar se dio cuenta y dice, sí, ellos no pueden hacer nada contra mí, pero yo tampoco puedo hacer nada contra ellos. El caso es que el emir le propone ser general suyo y Omar accede y se va a Córdoba. Y entonces deja Bobastro, lo deja bajo el mando de un general, el Chatubí. Y cito el nombre porque es que luego tiene su importancia, no por él sino por su mujer. Bien, Omar al servicio del emir, de Mohamed I, resulta que lo envían a Elvira, que Elvira está a las puertas de Granada. O sea, en Granada, no sé si lo conoceréis, hay un sitio que le llaman la Puerta de Elvira. Esa es la Puerta de Elvira, efectivamente, que acabaron destruyéndola, o sea, los moros la arrasaron. Pero en aquel momento era una de las ciudades más importantes de España, que tuvo concilios, en fin, o sea, una ciudad muy importante. El caso es que en Elvira se habían sublevado los mozárabes y estaban siendo masacrados nuevamente por los moros. Llegó Emir, llegó Omar y pacificó la zona. Pacificó la zona y a la vuelta, ¿qué hace? Pues bueno, como resulta que el emir, aprovechando que tenía paz en sus territorios, había alargado una ceifa a la desesperada contra Asturias, pues Omar se lo plantea y dice, bueno, pues voy a tomar Bobastro otra vez, y se va y toma Bobastro. Pero ¿qué sucede cuando toma Bobastro? Que el Chatubí salió corriendo, pero la Chatubía, su mujer, no se quiso marchar con él. Y no se quiso marchar con él, que al final se casaría con Omar. Se vuelve a quedar otra vez en Bobastro, y en el año 2 años más tarde, una nueva ceifa de Mohamed I, mandada por su hijo Almondir, lo rodea. Pero mientras está en esa batalla, quien muere es Mohamed, en Córdoba. Murió Mohamed I, tuvo que heredarle, y bueno, entonces ahí sucedió una de las cosas a las que nos tenían bastante acostumbrados ya los visigodos, pero que también eso es una cosa que aunque no les tocaba, lo heredaron estos. Abdalá asesina a su hermano Almondir, y entonces al asesinarlo, Omar les ataca, pero el otro le dice que le dé tregua, le da tregua, y mientras el prestigio de Omar va creciendo, pero vuelven otra vez a las andadas y en Sevilla vuelven a hacer otro genocidio. Total, que llega un momento en que Omar dice que la única solución es tomar Córdoba y proclamarse rey. Mientras tanto, todo eso, cuidado, o sea, lo que estaba llevando es tenía una serie de acción diplomática de envergadura, no solamente con los reinos españoles, sino incluso con Damasco. O sea, porque, claro, los moros estaban pidiendo ayuda a Damasco porque estaban viendo que efectivamente Omar estaba actuando como cristiano que era, ya que en Bobastro se tocaban las campanas, en Bobastro había obispo, en Bobastro la gente iba a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces tenía un serio problema con Damasco, pero es que envió embajadores a Damasco para que no enviasen tropas invasoras, como luego vinieron los almorávides más adelante, ¿no? Bueno, como ya vinieron los almorávides y los almohades, etcétera. Y ahí lo contuvo. ¿Qué sucede? Que con los reinos españoles no tuvo tanto éxito, porque Alfonso el Magno, yo es que, yo le apearía del título del Magno, porque aunque es cierto que todo lo que hizo fue magnífico, pero se aprovechó de la actuación de Omar Ben Hafsun para ampliar los territorios y sin embargo le faltó visión para acabar con la dominación árabe de España en el siglo IX. Quien fue el único que le hizo caso fue el conde Súñer, de Ampurias, que luego sería conde de Barcelona. El único que le hizo caso fue el conde Súñer, que le envió una armada
pero que en fin, que ya como resulta que cuando llegó la Armada ya había sucedido la batalla de Polei, que fue el 5 de abril del año 891, pues bueno, es el caso que en ese momento, hasta el 5 de abril del 891 y desde 2 o 3 años antes, Omar estaba controlando desde Algeciras hasta Valencia. Los reinos del norte estaban dominados por Alfonso, eran cristianos. O sea, ¿qué le quedaba al poder musulmán aquí? Solamente le quedaba Córdoba. Solamente le quedaba Córdoba y resulta que los saeteros españoles iban y les tiraban saetas animándole a la gente a que se rindiese con cartel, con papeles o con papiros o con lo que fuere, incitándoles a que se rindiesen, que estaban ahí. Bueno, pero esa buena estrella que tuvo Omar, porque Omar tuvo una buena estrella maravillosa, de buenas a primeras, en la batalla de Polei, se le vino abajo. Y el 5 de abril de 891, creyendo que iba a vencer a un ejército que venía decrépito, que venía tal, y que se enfrentaba a un ejército de Omar que iba motivado, que, bueno, pues venció el árabe. Venció el árabe y Omar tuvo que retirarse, se fue a Bobastro, murió de muerte natural en Bobastro, el año 917, y Bobastro resistió hasta el 918, hasta que Abderramán III la conquistó, sacó a Omar de la tumba, sacó a Columba, porque ya se había, la Chatubía ya se había bautizado y se había casado con Omar, los sacó a su hijo, al hijo de Omar, y lo crucificaron entre un cerdo y un perro. Y hasta ahí es lo que puedo decir. El resto lo podéis mirar en la novela, porque esto es una novela. O sea, el trabajo como yo cuando lo hice, y ahora tendría que rehacerlo, pero ya no lo haría como novela, lo haría como historia, pues me faltaba documentación para hacer un trabajo histórico y hice una novela, pero digamos que es un relato histórico, o sea, es un relato novelado, ¿eh? O sea, aquí vamos a ver alguna conversación, por supuesto esa conversación me la he imaginado yo, pero los hechos son reales, y donde únicamente pierdo el control es en el penúltimo capítulo, donde sitúo a Omar como vencedor en la batalla de Polei, cosa que evidentemente es mentira. Pero en fin, o sea, como es una novela me podía permitir ese lujo. Y así lo hice. Y hasta aquí hemos llegado y las preguntas que queráis. Bueno, pues muchas gracias. A ver, preguntas, por favor. ¿Nadie se anima? Bueno, pues mira. Pregunta, ¿cuánta gente, digamos, llegó aproximadamente, vamos, el señor Jesús a tener bajo su control? Hombre, debemos tener en cuenta una cosa, que las noticias históricas que nos vienen del siglo IX son muy escuetas. Entonces, las batallas, cuando las relatan, ha habido momentos históricos, y ese era un momento histórico, en el que les gustaba magnificar las cosas. Y que si 100.000, pues divídelo lo que quieras, lo que 100.000 va a ser que no. ¿Cuántos? No lo sé, o sea, pero ten en cuenta que bueno, ¿qué población había en España? En toda España, en aquel momento, 7, 8 millones de habitantes. Si la mitad prácticamente estaba ya en el norte, si seguían fluyendo, no lo sé, o sea, decir el número de personas y eso no te lo puedo decir, porque además, o sea, me dices, es que te vas, pues por lo que dicen de cuánta gente se ejecutaron, es que no te puedes fiar de eso. Porque te dicen barbaridades, o sea, lo del foso de Toledo. O sea, que ni de qué van a asesinar a 7.000 personas, que no me lo creo. Y sin embargo, los historiadores del momento te lo reflejan. Y yo no me lo creo, lo siento. O
sea, ni que hayan sido ellos mismos los que lo han puesto. Porque hoy se puede decir, no, eso para desacreditar. No, han sido ellos mismos los que lo han puesto. Pero ni así. Ahora la pregunta te la voy a hacer yo. Por lo que nos ha relatado, y coincidiendo con otros historiadores, se podía haber asentado un golpe definitivo al Islam en los 2 primeros siglos de su permanencia, antes de que llegara el Manzor con el, Hombre, con por el supuesto. califato. Fue simplemente una desorganización de los reinos cristianos, claro. Fue, o sea, para mí, el Magno, yo, en mi fuero interno, le quito el título de Magno. Alfonso III no era Magno. O sea, y cuidado, o sea, que claro, yo digo eso y cualquier historiador o cualquier me dice, animal, ¿qué? No, sí tiene razón. Pero, vamos a ver, habiendo hecho lo que hizo, y gracias a quien lo hizo, ¿por qué no largó un ejército a Polei? Porque estaba informado, ¿eh? Estaba informado. Se le había pedido ayuda. Y el único en responder fue el conde Suñé. Y no sería por esa intriga permanente que tenían los reyes cristianos, que cada vez que se iban a batallar, llegaban y le habían quitado el trono a otro. Y si el, Bueno, eso, y generalmente en de esos su familia. momentos, sí, pero en esos momentos no era así. En esos momentos no era así porque además en esos momentos Alfonso III, eso sí que lo tenía bastante controlado. En esos momentos no era así. Eso había sido con los visigodos principalmente. Que bueno, que eso es una película de terror, o sea, la historia del mundo visigodo es una película de terror. O sea, lo que sí que queda claro es que los visigodos precisamente facilitaron la entrada de los musulmanes en España, les abrieron las puertas. Bueno, los visigodos, no, los hijos de Vitiza. Bueno, sí, pero como también se podría Pero decir que también los eran reinos visigodos. cristianos Eran visigodos. le mantuvieron, como acaba de decir tú con Alfonso III. Sí. Entonces, esas luchas, efectivamente, Cainita las que hace referencia a Carlos, o sus intereses medio bastardos entre reinos, entre condados y demás, sí que facilitaron en grandísima medida el que por ahora estuviera 7 siglos asentado en la península. Sí, pero en esos momentos justamente no había esos enfrentamientos entre los reinos cristianos. Existieron después con Alfonso VI, existieron incluso con Fernando III, los padres de Fernando III. Bueno, ahí hay mucho. Alfonso VIII. Alfonso VIII también las pasó muy mal de niño. Ahí los enfrentamientos entre Castilla, entre León. Ahí la cosa estaba muy. Luego ya Alfonso VI con el tema de Portugal, que para mí eso fue un fallo que yo no lo entiendo, pero bueno. ¿Y él tenía conciencia, este caudillo, de que estaba haciendo algo por la hispanidad? ¿O él defendía los terrenos a su gente? ¿O no tenía esa conciencia de ir más allá? Yo quiero creer que dadas las circunstancias que estaba padeciendo el pueblo mozárabe, yo creo que era, no sé si el concepto de España no lo tendría, o sea, Sí, bueno. La cristiandad. pero la cristiandad sí, o sea, o el concepto de España a lo mejor sí, porque ten en cuenta que los reinos del norte sí creían en España, todos, o sea, incluso los Banu Qasi de Zaragoza. Los Banu Qasi que también, o sea, también es una familia, ojo, a tratar, estaban emparentados, aparte de que los Banu Qasi, o sea, el nombre de Banu Qasi son los hijos de Casio, o sea, hijos de Casio, o sea, eso está clarísimo lo que es, eran hispano-romanos, pero es que además eran familia de los Fortún de Zaragoza, de Navarra, eran familia, eran hermanos, eran primos hermanos, eran tío y sobrino, es que la relación que había era esa. Y además los Banu Qasi de Zaragoza tenían un gran control sobre Toledo. Entonces, o sea, lo que sí hay que tener en cuenta es que los nombres estos de Ben Marwan, Banu Qasi, pues bueno, pues son circunstanciales. Son que ¿por qué renegaron del cristianismo y renegaron de ser españoles, digamos, para hacerse musulmanes? Eso es tan difícil, pero yo quiero creer, o sea, yo creo entender que, bueno, pues por las presiones que estaban teniendo, por las presiones que les iba la vida.
Entonces, pues bueno, pues hacían por sobrevivir. Unos se iban, otros se quedaban y hacían eso, y a ver si no son tan malos como creemos, que es lo que estamos ahora mismo. A ver si no son tan malos. Y no. Son. Son como dice el Corán, que tiene que ser. Efectivamente, si el Corán le manda eso. O sea, yo, cualquiera que me dice historias, le digo, no, léete el Corán. Léete el Corán. Porque es que no... Religión de paz, dice, donde los pilles, mátalos. Pero que te lo dicen así. O sea, no es traducción libre de libre interpretación, te lo dice así. Donde los encuentres, mátalos. ¿Cuál era el papel de Toledo, ya entonces, que era importante, justo en ese siglo VIII, IX, los primeros de la conquista musulmana? ¿Cuál era el papel de Toledo? Hombre, Toledo en principio era la capital del reino. Toledo era la capital de España. Cuando llegaron los moros, era la capital de España. Para mí siempre ha sido la ciudad más importante de España dentro de su historia, por supuesto. Entonces ahí, bueno, pues es una capital, ahí estaba el Tesoro Real, que el Tesoro Real, o sea, cuando se habla del Tesoro Real dices, el Tesoro Real es la madre del Cordero, o sea, se iban a la batalla con el Tesoro Real. O sea, las batallas que habían hecho los visigodos, o sea, ese Tesoro Real viene del saqueo de Roma. Cuando los godos llegan a Roma y la saquean y se dividen los visigodos que se vienen para acá y los ostrogodos que se quedan en tal, o sea, se dividen el tesoro y no tienen barcos. Si hubiesen tenido barcos habían ido por el norte de África, que era el Imperio Romano también, o sea, no era el extranjero, era el Imperio Romano igual. Pero no tenían barcos, entonces lo que hicieron fue volver a Uña de Caballo y se quedaron en la Septimaria, en lo que hoy es Francia. ¿Qué sucede? Que entonces el imperio les dijo que bajasen a combatir a los bagaudas que estaban en la parte de Navarra asaltando. O sea, los bagaudas eran unos delincuentes, o sea, en definitiva, pero se habían convertido en una banda muy importante y prácticamente en una sociedad, o sea, prácticamente en una sociedad dentro de una sociedad, pero a la que masacraban, ¿no? O sea, robaban aquí, robaban allí, robaban en todos lados y tenían su territorio. Y entonces los visigodos fueron enviados por el imperio ya decadente, ya de Rómulo Augustulo, que bueno, que no era nada. Y entonces pues Rómulo Augustulo va y me los envía. ¿Y qué sucede? Pues que les dan caña a los bagaudas y resulta que cuando quieren volver sus territorios ya se los han ocupado los francos y entonces les dan permiso para instalarse ya en España. Es cuando empiezan ya a instalarse y es cuando nace el Imperio Visigodo a partir de ahí, con Ataulfo. A ver, creo que la historia es un poco injusta, por lo menos le oculta a un general ya más castellano que godo, lo digo ahora que ha sacado el jefe a relucir Toledo, que es Álvar Fáñez. Álvar Fáñez, sí. Apenas lo nombra la historia. Sí, ese dio Matarile a los moros de todos los colonos. No me digas que te hable porque vamos a... Conquistó Toledo, se hizo gobernador de Toledo y amplió y creó ya el corazón de Castilla. Sí. Y al parecer estaba... Bueno, Castilla nace en Vascongadas. Ya, pero que amplió el corazón de Castilla, digo, y al parecer estaba medio emparentado con Don Rodrigo, digo, ¿no? Con el Cid. Se cree que era por cierto, eso. Hoy hace años que murió el Cid. Perdona, es que lo he repetido varias veces, ¿en qué consistían las aceifas? Las aceifas eran la acción de un ejército sobre el territorio enemigo. Esas aceifas, o sea, se organizaba un ejército y iba con los alimentos justitos. Entonces llegaban al territorio enemigo y vaca que veían, vaca que mataban y se comían. Árbol que encontraban, manzano que encontraban, manzano que quitaban las manzanas y talaban. Gallina que encontraban, gallina que comían. Persona que encontraban, persona que mataban. Casa que encontraban, casa que quemaban. En eso consistían las aceifas. Y hubo aceifas contra Barcelona, que hubo una destrucción grande de Barcelona, hubo aceifas incluso contra Zaragoza, de los Manukasi también. En fin. ¿Pero iban con ánimo de conquistar o solo de destruir y volver? Solo destruir y volver. Destruir y volver. Destruir y volver.
Sí, y la cuestión de la batalla de Covadonga, que para España es esencial, para los moros en aquel momento fue un revés menor, no tuvo importancia. En la historiografía árabe no se le da importancia, no. Y es posible, o sea, yo lo entiendo, pues estaban dominándolo todo, pues, hemos tenido ahí un traspiés y se han quedado, porque lo bueno es que se quedaron con Donospas, es que lo bueno es que resulta que al mando de aquella ceifa, bueno, aquello no era una ceifa, aquello era un ejército de conquista, al mando de aquel ejército al frente de ese ejército de conquista iba Oppas, el traidor, el hijo de Vitiza, obispo de Sevilla, que estaba casado con 3 mujeres o 4, no sé exactamente cuántas, y obligaba al clero a que hiciese lo mismo. Pues resulta que llega el tío allí a Covadonga, y está Pelayo, y Pelayo, hijo, sométete al emir. Y dice, sí, padre, vamos a hablar. Ven para acá. Nunca más se supo de Oppas. Desapareció Oppas. No se tiene más noticia. La única noticia que se tiene es esa, ¿no? De que fue allí para hablar con y se lo... ¿Se tiene constancia del milagro que hizo la Virgen en Covadonga? ¿Se tiene constancia? Hombre, la cuestión de la fe no es una cuestión histórica. Yo me lo creo. Pero lo que sí es cierto es una cosa, es que el ejército que fue a Covadonga era inmenso. Sí. ¿Pero conocéis Covadonga? Sí. Resulta que tenemos... No me acuerdo cómo se llama el río. Y te van por aquí. Con 4 soldados que tengan aquí, se cargan al ejército. Y es lo que sucedió. O sea, el ejército iba por aquí. Y por aquí, por estas montañas, había, yo qué sé, ¿cuánta gente? ¿200? ¿300? ¿50? No lo sé. Pero piedras tenían las que querían. Y los machacaron. Los machacaron, pero de una forma facilísima. Porque es que, vamos, conforme vas entrando en Covadonga, yo me acuerdo cuando fui la primera vez, o sea, es que paré en mitad de la carretera, en aquel momento no había circulación, y me quedé allí y digo, Dios, me quedé parado viendo aquel espectáculo. Pues, y yo me imaginaba precisamente pues, a los moros paseando por allí y nosotros tirándole garrapiñadas. Se ha confirmado históricamente que en la batalla de Gijón llegó a morir Maimuza, lo que ha pasado a la historia como el moro Muza que sale de su tumba. Se dice eso, pero son cosas que no sé. Sí, no, Algunos porque además fue historiadores gobernador, es que fue gobernador o sea, fue la única, o sea, cuando ya fueron expulsados ya no volvieron nunca más. O sea, ya a Oviedo ya jamás, o sea, nunca más volvieron, ni en Aceifa ni en nada, no pudieron llegar. Una pregunta, la zona esa de desierto, digamos, demográfico sería lo del Valle del Duero, ¿no? Más o menos. Sí. Ten en cuenta una cosa, que el tema del desierto, quien defendió el asunto del desierto estratégico fue Claudio Sánchez Albornoz, que para mí es el mayor, vamos, o sea, yo lo quiero como quiero a Don Quijote, o sea, a pesar de que fuese presidente de la República en el exilio. Valga el paréntesis. Por cierto, que en las universidades no se trata a Claudio Sánchez Albornoz cuando es el mejor medievalista que conoce la historia. Pero claro, él creía en España. Es que era un republicano no marxista, se puso al Frente Popular y encima era culto y español, claro. Pues ese desierto estratégico fue el quien lo defendió. Y vamos, o sea, y con sus escritos lo demuestra. Dice, ¿cómo lo demuestra? Hombre, esas demostraciones históricas son un poco peliagudas, tienen que demostrarse dialécticamente y no se puede demostrar prácticamente de otra manera. Pero es de lógica, o sea, es que es la lógica, o sea, tú a ese enemigo que te viene 10.000 soldados con 10.000 caballos, que los soldados y los caballos tienen que comer, o se traen todos los víveres desde Córdoba, o cuando llegan aquí tienen que vivir sobre el terreno. Y es que no solamente eran los de Córdoba los que vivían sobre el terreno, o sea, los ejércitos españoles también vivían sobre el terreno. Y todo ejército vivía sobre el terreno. Entonces, un arma militar
era desierto y decir, tú para acá, mira, tú aquí, a cultivar o a hacer ladrillos o a lo que sea. Hombre, y bueno, y el desarrollo que hubo allí cultural, y en fin, o sea, el Camino de Santiago es otro tema que hay que tratar también, porque ahora lo han sacado como cosa turística, pero el Camino de Santiago fue un eje de unión de toda la cristiandad de una envergadura impresionante y que sirvió precisamente para la Reconquista. Y también, o sea, yo lo digo por mí, porque yo en algún momento he pensado que estaba la cosa aislada o eso, de los demás, pero yo, al haberlo creído yo, creo que todos los demás también lo creen. Pero bueno, no sé. El caso es que yo creía, pues que nada, pues que eran prácticamente sociedades cerradas. No, en absoluto. O sea, en Aquisgrán se llegó a hacer un concilio contra el Hipando. Vamos, o sea, eso 100 años antes de lo que estamos hablando, 80 años antes de lo que estamos hablando, se llegó a hacer un concilio que acabó excomulgando a Elipando y acabó separando. Claro, que eso es lo que quería Carlomagno. O sea, Carlomagno lo que quería era romper la Iglesia española, porque a pesar incluso de que estaba España invadida por los musulmanes, Toledo seguía siendo la sede apostólica de toda España. Y entonces, en el Congreso de Aquisgrán, y combatiendo a Elipando, pues bueno, lo que hicieron fue separarla y hacer que en Oviedo fuese sede apostólica, etcétera, etcétera. Ahí habréis oído hablar del Beato de Liébana. Pues el Beato de Liébana es en esos momentos, a finales del siglo VIII, es que no sé la fecha, no sé si son los 780 o así, creo que es cuando sucedieron todos estos hechos de Elipando. Pues el Beato de Liébana, bueno, hizo una labor impresionante de cara a la defensa de la fe, principalmente de la defensa de la fe, pero es que al hablar de la defensa de la fe, estamos hablando de la defensa de España y más en esos momentos. Más o menos lo que tú comentabas. Es que lo que dices tú del Beato de Liébana no solamente habla de la defensa de la fe, sino de la fe sobre un territorio que lo llama España. Claro. O sea, estamos empezando a hablar ya de la unidad de España, pero como cosa a recuperar. Efectivamente. O sea, ya que espiritualmente ya era España. Porque es que de España, San Isidoro te está hablando de España. Sí. Y San Isidoro... Y luego los dos concilios de Toledo ya hablan de unidad territorial espiritual de España. O sea, la unidad de los reyes católicos es la segunda. Primero fue con Gotia y luego con Recaredo y ya era España. En fin. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere más preguntar algo? Pues entonces, animaros a comprar libros, que Cesario los firma con mucho gusto, a cambio de 10 euros. Muchas gracias a todos.